Listo, muchachos. Entonces, lo primero que va a hacer es crear un proyecto de .NET Framework normal, como pues sin core todavía. Vamos a ver cuál es su estructura, cómo se trabaja, qué es y todo eso. Y luego pasamos a .NET Core. Creamos un proyecto en Visual Studio y luego pasamos a Visual Studio Code y creamos un proyecto. ¿Por qué? Porque la idea es que los que no tienen buena máquina, desde hoy van a poder trabajar con Visual Studio Code, ¿cierto? Para trabajar pues los proyectos que vamos a comenzar de ahora en adelante, que es un poco más liviano, pues un poco no, es más liviano eh, que, que nuestro Visual Studio como tal, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar. Listo, muchacho. Entonces, vamos a decirle que nos cree un nuevo proyecto. Cuando le decimos que nos cree un nuevo proyecto, nosotros le vamos a decir que vamos a crear una aplicación web. Entonces podemos poner acá en, en nuestro buscador, le decimos web y nos van a aparecer varias webs, ¿cierto? Como tal. Digamos que existen varias metodologías de trabajo, varias arquitecturas. Y yo con .NET Framework o con .NET Core puedo crear varias, puedo crear APIs o puedo crear aplicaciones web, ¿cierto? O puedo que la aplicación web pues, se puede más adelante pues se convertirá también en un API, que eso es lo que vamos a ver pues más adelante, cómo convertir nuestra aplicación web en un API y consumirla desde servicios Ajax como tal. Entonces, cuando creamos y le decimos web que sea con C#, la idea es que siempre tengamos acá C# porque recuerden que aparece Visual Basic, C#, entonces no equivocamos si no nos fijamos bien. Entonces acá nos aparece para crear una aplicación web o una aplicación web.NET Core o una aplicación .NET Framework. Vamos a crear esta primero para que veamos como los archivos que nos crea, todo lo que nos crea y luego vemos la otra. Entonces le damos a aplicación ASP.NET Framework. Vamos a crearle un nombre. Entonces a prueba .NET Framework. Bueno, que nos la guarde allá. Le decimos qué versión de .NET Framework queremos trabajar. Que sería la 4.7. Los que tienen la 4.8 ponen la 4.8 y así. Luego, él nos va a decir, venga, un momentico, ¿usted qué quiere? ¿Un proyecto vacío? ¿Un proyecto web forms? Cuando hablan de web forms, hablan de una versión de ASP, que es ASP.NET. O sea, web forms es una forma de trabajar, digamos, sin MVC, solamente unos formularios, pero digamos que eso no lo vamos a ver, nosotros vamos a enfocar solamente a MVC, ¿cierto? Pero digamos que desarrollar acá en Webform no es diferente. ¿Por qué? Lo único que cambia es que Webform, no sé si recuerdan JSP, que en JSP yo podía mezclar código HTML con Java. Lo mismo pasa acá en WebForms. En WebForms yo puedo mezclar ese código C# con Java, bueno, en MS también, en Razor también, pero acá lo puedo mezclar y hay unas etiquetas, cuando me refiero a etiquetas son etiquetas de HTML propias de WebForms que yo utilizo. En WebForms también ocurre lo mismo que ocurre con aplicaciones de escritorio, que yo puedo arrastrar los elementos como tal. Entonces, venga, si quiere creemos una de estas para que ustedes al menos la conozcan. Luego creamos una MVC. Bueno, creemos una de estas primero. ¿Qué es MVC? Entonces MVC es ASP.NET MVC, solamente que acá vamos a tener la posibilidad de tener una arquitectura modelo vista controlador. Acá con esta no, pero le podemos decir que sí.
pero normalmente estas se crean diferentes. O sea, esto fue el Web Forms, es digamos lo anterior a MVC, este Web Forms, y luego salió MVC, entonces vino reemplazando a Web Forms, pero vamos a ver una para que vean cómo es normalmente eso, para que se hagan una idea si en algún momento pues les toca trabajar con Web Forms, ¿cierto? MVC pues es lo que vamos a comenzar a trabajar. Las API, las API son esa arquitectura de servicios, ¿cierto? Los servicios HTTP/REST. Entonces él nos permite crear solamente una aplicación sin vistas, o sea, es una aplicación solamente de servicios, donde se pueden explorar desde otras aplicaciones con Angular, React o JavaScript puro. O también hay algo que se llama una aplicación de proyecto para aplicación de página única. Estas aplicaciones de página única son las normalmente conocidas como single page, que son las que se construyen con React, con Angular, ¿cierto? Como tal. Nosotros, digamos, en nuestro trabajo que vamos a iniciar desde hoy, vamos a trabajar con MVC y haremos algunas cosas de servicio, como les prometí, ¿cierto? Pero antes de eso, entonces vamos a crear nuestro Web Forms. Pero entonces, listo. Le decimos Web Forms. Cuando vamos a crear nuestra aplicación, él nos dice que si queremos autenticación y nosotros podemos decirle, sí, yo quiero que se autentique con cuentas individuales que son con cuentas desde una base de datos o con cuentas educativas, y es decirle que, venga, yo tengo una licencia de Microsoft, yo tengo una licencia de Outlook, entonces yo quiero que se autentiquen con esa licencia o con autenticación de Windows. O sea, digamos que son para aplicaciones de internet, que las personas que ingresen a la aplicación se autentiquen por el medio del usuario con el que ingresan a Windows. Entonces también pueden autenticarse con él o sin autenticación. Nosotros vamos a ver esta, cuentas de usuario individuales, más adelante. Entonces acá le podemos decir qué carpetas queremos agregarles. Si las de MVC, API Web, no, por el momento solamente vamos a ver cómo era una aplicación o cómo es una aplicación Web Forms, cómo es y cómo correrla. Avanzado, configurar para HTTPS si queremos, compatibilidad con Docker, si estamos trabajando con Docker. ¿Qué es Docker? Docker es un sistema de contenedores. No sé quién de pronto ha escuchado de Docker o conoce Docker. Bueno, Docker, muchachos, es un sistema de contenedores, containers. Todos conocen un contenedor, todos saben que es un contenedor, ¿cierto? Pues en la vida real, que es un contenedor, un container. Sí. ¿Cierto? Un contenedor, pues sabemos que son esos que utilizan para transportar elementos, ¿cierto? Normalmente los transportan en barco, en avión, son esos contenedores, pues, o los camiones transportan esos contenedores. Entonces, Docker es eso. Docker son contenedores que transportan las aplicaciones que hoy en día nosotros conocemos. ¿Cómo así? Ustedes saben que hoy en día nosotros, para desarrollar en varios entornos, tenemos que crear, digamos, vamos a trabajar en Java, entonces tengo que instalar NetBeans, tengo que instalar el JDK, tengo que instalar el Glassfish y así sucesivamente. Tengo que instalar un montón de herramientas para poder trabajar en Java. ¿Qué voy a trabajar en C#? Bueno, entonces ya tengo que instalar Visual Studio Code o Visual Studio, tengo que instalar el C# y las diferentes herramientas para poder traer en C#. ¿Qué voy a traer en PHP? Igual. Entonces, cuando nosotros comenzamos a instalarle todas esas herramientas a nuestra máquina, ¿qué va a pasar? O va a tener conflictos de puertos, o digamos se va a poner lenta porque tiene muchos servicios corriendo. Entonces nosotros con Docker podemos solucionar ese problema. ¿Por qué? ¿Qué busca Docker? Docker es una herramienta que me permite crear contenedores
y en ese contenedor yo poder instalar todo un entorno de desarrollo. ¿Cómo así? Hagan de cuenta las máquinas virtuales, como VirtualBox, pero digamos algo más enfocado al desarrollo, porque Docker pues son como máquinas virtuales enfocadas al desarrollo y mucho más livianas. ¿Cómo así? Yo puedo crear una máquina virtual, un Docker, un contenedor, y le puedo instalar Ubuntu y dentro de eso le puedo instalar todo lo que necesito para trabajar con Java. Entonces eso, cuando yo necesite trabajar con Java, monto ese contenedor, o sea, utilizo el contenedor y ya tengo todo un ambiente para trabajar con Java. Si dado el caso, yo quiero trabajar con Java en otro computador, yo puedo coger ese computador, ese contenedor, meterlo en un USB e instalarlo en el otro computador y va a ser igual el mismo entorno de desarrollo que tenía en el computador original. Entonces eso es lo que me permite Docker, crear contenedores de ambientes de desarrollo que yo pueda mover de un lado a otro y pueda tener varios contenedores con varios ambientes sin tener ningún conflicto dentro de mi máquina. No sé si sea claro o les queda duda con eso. De todas maneras, nosotros no vamos a hacer Docker, pero es para que se hagan una idea y ustedes deciden si en algún momento quieren investigar más sobre Docker. Muy interesante, para que lo miren cómo trabaja Docker como tal. ¿Dudas, muchachos? Ninguna, bueno. Entonces eso es Docker. Entonces por eso, por ese mismo motivo, acá nos dice que si queremos que este proyecto sea compatible con Docker. ¿Cómo así que compatible? O sea, que no va a estar en nuestra máquina, sino que va a estar en un contenedor de Docker. Y también nos permite algo que son las pruebas unitarias. Entonces digamos que acá estamos viendo varios conceptos que es muy importante que ustedes los tengan en cuenta, que los anoten, como esto de Docker y como es lo de pruebas unitarias. O sea, son temas que no vamos a ver, pero es muy importante que ustedes en algún momento, si les llegan a preguntar, venga, ¿sabes de pruebas unitarias? Usted no quede gringo, sino que al menos diga, sí, escuché, sé qué es, pero no sé implementarlas, pero aprendo rápido, ¿cierto? Porque las pruebas unitarias es algo que las empresas están solicitando mucho y una prueba unitaria es algo muy sencillo. Usted hace su código, o sea, nosotros digamos en estos momentos podemos entender de que hay personas que se dedican solamente al testeo de aplicaciones y personas que se dedican solo al desarrollo. Entonces, si yo desarrollo, puede que no testee, ¿cierto? Y no que hay otra persona que va a testear lo que yo desarrollé. ¿Qué es testear? Hacerle pruebas pues a lo que yo desarrollo. Pero en el desarrollo existe algo que son las pruebas unitarias. Esas pruebas unitarias es que yo, como desarrollador, desarrollé un método, desarrollé una clase, desarrollé una vista, un controlador, un modelo, yo mismo me encargo de probar eso. Entonces son pruebas unitarias, o sea, son pruebas que que se le realizan a las porciones de código que nosotros mismos desarrollamos. O sea, son pruebas que nosotros vamos a hacer a lo que nosotros desarrollamos. Y son pruebas chiquiticas, ¿cómo así? Yo creo un método que suma. Entonces yo tengo que probar que ese método, si yo le mando dos números, me tiene que retornar lo que suma. Entonces, esos son más o menos las pruebas unitarias. O sea, que yo, si creo un método que va a sumar, al probarlo, o sea, no es probarlo así como nosotros lo probamos que ejecutamos la aplicación, no es probarlo, o sea, es crear un código que se encargue de probar ese otro código. O sea, cuando hablamos de pruebas unitarias es que nosotros tenemos que desarrollar nuestras pruebas. O sea, hay códigos ya listos donde nosotros vamos a definir, vea, usted cuando yo ejecute esta prueba, usted va a ir y va a probar esto. Mándele estos valores y si yo le mando estos valores, él me tiene que retornar este valor como tal para poder saber si la prueba pues pasa o no pasa o tiene algún error. Entonces, esas son pruebas unitarias. Las pruebas unitarias las hacemos nosotros como desarrolladores y ya luego pues ya pueden pasar a otros tipos de pruebas de caja blanca, caja negra, de estrés, de funcionalidad, pero eso ya lo harán pues los testers, ¿cierto? Los testing. Nosotros
en su momento, si nos toca, desarrollaremos nuestra aplicación y le desarrollamos las pruebas unitarias. Y para cada lenguaje es diferente, o sea, para cada framework se tienen diferentes formas de trabajar las pruebas unitarias. ¿Listo? Pero entonces es un concepto para que ustedes tengan en cuenta y vayan enriqueciendo para que lean, porque eso no creo que lo vayan a ver acá en el SENA, muchachos. Para que lean y se den cuenta, pues, y miren cómo hacer pruebas unitarias. Entonces pueden también crear un proyecto para pruebas unitarias. Entonces se le dicen, bueno, si yo quiero crear un proyecto de pruebas unitarias, y él ya me crea algo donde yo voy a poder desarrollar las pruebas unitarias. Entonces vean que al crear un proyecto tengo muchas configuraciones las cuales hacen que estos proyectos sean seguros, escalables y todo eso. Entonces recuerden que cuando nosotros creamos un proyecto por allá en JSP, en Java, era muy diferente. O sea, eran unas configuraciones chiquiticas, nombre de la carpeta, nuestro servidor y ya. En cambio acá, no. Tenemos que configurar muchas más y tenemos más formas de trabajar. Entonces le damos crear. Cuando nosotros vamos a trabajar con una aplicación web, ¿cierto? Aparte de la aplicación web, ¿qué es lo que necesitamos más? ¿Quién me dice? Bueno, por acá, ¿qué dice? Profe, esto va a ser fuera de contexto, pero tú sabes bien PHP. Sí, digamos que PHP es uno de los lenguajes que más me gusta. Eso si era una pregunta, pero es para que sepa que le hablaré. ¿De qué le hablaré? Dime, Daniel, cuéntame a ver. Pero bueno, mientras Daniel me dice, entonces, ¿quién me dice, aparte de la aplicación, aparte de nuestra aplicación web, qué debemos de tener en cuenta al momento de crear aplicaciones web? ¿Qué necesitamos? Exacto, Rivaldo, muy bien, un servidor. Entonces, nuestro servidor, no sé si lo alcanzaron a escuchar los videos, ¿quién me dice cuál es el servidor por defecto predeterminado para correr aplicaciones de .NET en nuestro equipo? Bueno, también en los servidores como tal en la nube. Bueno, localhost, ¿qué es? ¿Quién me dice qué es localhost? ¿Quién me dice qué es localhost? ¿Qué es ese nombre de localhost? ¿Quién me dice? Un hosting local en la red, no. ¿Quién me dice qué es la palabra localhost? Llegan a puntos para el próximo examen. ¿Quién me dice qué es la palabra localhost? Exacto, Rivaldo, muy bien. Un dominio. Localhost solamente es un dominio. ¿Y cuál es la IP local con la que trabaja localhost? ¿Cuál es la IP local con la que trabaja localhost? ¿Quién me dice? La del computador. No, Luis Ángel, muy bien, 127.0.0.1. Esa es la red local, recuerden, siempre que vamos a trabajar localmente, cuando hablamos de que voy a desplegar una aplicación local, sé que tengo una IP dedicada a nuestros proyectos web locales en cualquier lenguaje, sea Java, PHP, C#, Python, y esa es 127.0.0.1. Pero nosotros podemos acceder por medio de un dominio, que sabemos que el dominio es el nombre que reciben las IP para no tener que aprendernos las IP, y es localhost, ¿cierto? Entonces, ya que sabemos que localhost no es el servidor, localhost solamente es el dominio, y que la IP para acceder a ese dominio, la IP que va vinculada con ese dominio para acceder a nuestro servidor es 127.0.0.1. Ahora, Daniel, ya miramos tu pregunta. Ahora, ¿quién me dice cuál es el servidor para trabajar? Sí, Juan, siempre será 127.0.0.1. Entonces, ¿quién me dice cuál es el servidor local para trabajar con .NET? Pues hay muchos, ¿cierto? Recuerden que en Java teníamos varios. Acá hay varios también, pero hay uno que se instala por defecto, que ya tenemos instalado, que ya tenemos configurado.
¿Quién me dice cuál es? ISS. No, SQL no, SQL es un motor de base de datos. Oh, pues con los conceptos, muchachos. SQL no, SQL es nuestro motor de base de datos. David, ¿qué es ISS? Cuéntame a ver qué es ISS. A ver, para que gane el puntico. ¿Qué es cuál? No, eso es un número, es un puerto. José, ese es el puerto. Vayan separando los conceptos, me dan el favor. David me dio un indicio, pero ¿qué es eso? No, ese es un dominio con un. Si a mí usted me muestra localhost 2 tal, es un dominio con un puerto, pero eso no es mi servidor. ¿Cuál es el servidor? O sea, ¿cuál es el servidor que me va a permitir ejecutar las aplicaciones? David no lo va a complementar, va bien. HTTPS, ¿qué es? Un protocolo, ¿cierto? De seguridad. Visual Studio, ¿qué es? Un editor de texto. A ver, ¿quién me dice cuál es el servidor? ASP, ¿qué acabamos de hablar de ASP? ¿Qué era ASP? No. Bueno, para que no sigan inventando, ¿qué es? ¿Cuál es nuestro servidor? El que dijo David, bueno, es el IIS, ¿cierto? No el ISS como lo dijo David, sino que es el IIS. ¿Qué significa? Internet Information Service. Cuando hablan de servidor, ¿cierto? Cuando hablan de servidor, eso, server, perdón, server. Cuando hablan de servidor, muchachos, recuerden que es el sistema o la aplicación que nos permite ejecutar nuestras aplicaciones web. En este caso es el IIS, Internet Information Server. Sí, Luis. Ese IIS, ustedes ya lo deben de tener instalado, configurado, y es el que nos va a permitir ejecutar nuestras aplicaciones de C#. Entonces, cuando nosotros vamos a montar una aplicación en un hosting o algo así por el estilo, normalmente esos hosting deben de tener instalado IIS, que son los que digamos, el servidor común para ejecutar aplicaciones de C#. Pero también en IIS puedo ejecutar aplicaciones de PHP. Bueno, hagamos un paréntesis para responderle a Daniel. Lo que pasa es que estoy haciendo un curso de PHP y aparte sale un error del cual no entiendo por qué sale. Para ver si me podría ayudar ahora. Vale, Daniel, sí. Vale, ahorita me lo muestra y miramos. Me muestra el error. Listo. Entonces, muchachos, dejen claro los siguientes conceptos. Cuando le pregunten por un servidor, si a ustedes les preguntan por un servidor en Java, ¿cuál sería? ¿Cierto? El Glassfish, el Tomcat, ¿cierto? A que una dicen cuál es. Lo mismo debería pasar con C#. Si le preguntan por un servidor, entonces ustedes tienen que trabajar sobre Internet Information Server, ¿cierto? Que es el IIS. Si les preguntan cuál es la IP local de ese servidor, ¿cuál sería? A 127.0.0.1. Si le preguntan cuál es el dominio que hace referencia a la IP local, es localhost. Y si le preguntan que si tienen que acceder por un puerto, ¿cuál sería el puerto? Ya el puerto que asigne como tal ese servidor. Entonces los conceptos los tienen que tener muy claros
porque eso no solamente es para C#, sino para todo lenguaje web, donde tenemos que tener siempre presente que necesitamos un servidor, que ese servidor nos da una IP, ¿cierto? Y que esa IP tiene un dominio y que también vamos a poder acceder por medio de un puerto a ese servidor como tal. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro. ¿Dudas? Ninguna, bueno. Listo. Entonces, ya que sabemos eso, ya que sabemos que es cuál va a ser nuestro servidor en C#, que es el IIS, ya que sabemos lo de la IP, lo del localhost, entonces ahora sí, venga, ya creamos nuestra aplicación, y si ven acá, entonces acá tenemos nuestra aplicación de ASP. Recuerden que esta es la primera que creamos y es ASP. Y esta ASP lo que me permite es una aplicación donde yo tengo varios archivos y si van a notar, acá hay unas extensiones ASPX. Entonces normalmente cuando ustedes vean estas extensiones ASPX, estas son extensiones de un proyecto de ASP, digamos que como les dije, se puede mezclar con MVC, sí, pero digamos que antes del MVC existían aplicaciones así, solo con ASP. ¿Y qué es este ASPX? Lo mismo que veíamos en Java con JSP, son aplicaciones donde yo voy a poder mezclar código C# con código HTML. Entonces vea que acá tengo etiquetas propias de ASP, entonces vea que son etiquetas propias de ASP, así como veíamos en JSP, y etiquetas de HTML, y etiquetas donde voy a poder imprimir variables de C#. Entonces acá puedo imprimir variables de C#. ¿Cuál es la diferencia entre esta y lo que vamos a trabajar? Es que si yo vengo, esto tiene un código, o sea, este código de HTML tiene un código C# a la mano, como así, vean. Esta vista HTML tiene un código, una clase, que es la que se encarga de ejecutar que cuando cargue la vista o cuando se haga algo la vista, o sea, digamos que estos dos archivos están en comunicación constante, este ASPX como este ASPX.cs, solamente que si yo le doy clic acá, si yo genero algo acá, él me lo va a ejecutar acá. ¿Cómo podría ser algo así? Vean, vamos a hacer un ejemplito. Bueno, entonces nos crea una aplicación. Cuando nosotros creamos una aplicación ASP.NET, entonces podemos correr nuestro servidor IIS Express, que es pues el que nos instala. De acá arriba ejecutamos nuestra aplicación. Entonces esperamos que nos ejecute la aplicación. Vamos a la etapa política. Listo, entonces si ven, él ya nos crea una aplicación con Bootstrap en donde nosotros podemos navegar en diferentes páginas creadas con ASP. Listo, entonces vean que acá ya tenemos una aplicación con Bootstrap, ¿cierto? Y podemos acceder a las diferentes páginas, pues a la inicial, inicio, acerca de y contacto. Entonces vamos a hacer por ejemplo algo, esto solamente no nos vamos a enfocar acá, por eso voy a hacer algo así rápido, porque en su momento si les tocara pues trabajar con eso, ya es solamente investigar sobre ASP y ya, algunas cositas pues como trabajar.
Pero si ustedes llegaran a coger un proyecto de estos es porque el proyecto ya está construido y solamente les tocaré hacer ciertas cosas. Entonces, vean, cuando nosotros creamos un proyecto ASP.NET, el proyecto, todas las vistas son ASPX. ¿Verdad? Que todas las vistas son ASPX, que es una mezcla de C# con HTML. Hay algo que se llama site.master. Por ejemplo, este site.master es como nuestro template. ¿Se acuerdan de nuestro layout? Entonces, que teníamos separado lo que se podía repetir en un lado y lo que se podía repetir en otro lado. Nosotros lo teníamos separado. Entonces, este es nuestro site.master, que es nuestro HTML general. Y ya luego las páginas lo único que hacen es decir que van a extender de ese site.master. O sea, dice, venga, yo no voy a poner otra vez todo HTML, head, body, no voy a poner eso, sino que solamente digo que esto va a extender de site.master, que es como el papá de todos, ¿cierto? Es una de las cosas que tiene ASP.NET, pero en MVC también lo vamos a ver con Razor. Siempre en .NET Framework hay un archivo que se llama webconfig. En cualquier proyecto vamos a ver un archivo que se llama webconfig, y en este archivo webconfig es un archivo XML, donde vamos a tener ciertas configuraciones de nuestro proyecto. Entonces, la versión del framework, librerías que vamos a añadir, strings de conexión, lenguajes y así sucesivamente, que muchas cositas. Entonces, como les digo, vamos a editar, por ejemplo, about. Yo le puedo decir diseño y él acá, vea que me muestra el diseño de mi aplicación. Y yo vengo acá a cuadro de herramientas y puedo tranquilamente decirle, venga, voy a agregar un textbox. Entonces vea que arrastro y suelto. Y esa es la ventaja de trabajar así. También se trabaja en escritorio, solamente arrastrar y soltar. Acá arrastré un textbox. Textbox es un campo de texto, solamente que acá en ASP.NET es diferente. Entonces le puedo poner un ID. Él tiene propiedades. Entonces yo vengo por acá y le digo que va a tener un name. Bueno, va a tener un ID y el ID va a ser txt nombre. También voy a poner un botón. Voy a poner un botón. Entonces solamente es arrastrar y soltar, que lo puedo hacer por código también, no hay problema, pero también lo puedo arrastrar y soltar. Entonces vea que acá tengo el botón, le doy clic derecho, le digo propiedades, también le digo por acá y le digo que el ID va a ser btn saludar, y voy a crear por acá un label. Vean todos los elementos que tenemos para trabajar con ASP.NET. A veces esto, digamos, vuelve las aplicaciones de ASP muy pesadas porque son, o sea, si vemos este código, si vemos el código, muchachos, vea que no es un input como lo veíamos en Java o en HTML normal, sino que es una etiqueta propia de ASP. Entonces vea que esto es una ASP textbox, una ASP button, ¿cierto? Y por acá vamos a poner un label. Me perdió el label de acá. Y a este label le vamos a poner un LBL nombre. Entonces, vamos a hacer de que cuando yo escriba algo acá, le dé clic al botón y me aparezca algo acá. Entonces, para hacer eso, lo primero es pues crear los elementos, ya sea por código o ya sea por diseño. ¿Qué diseño? Es arrastrando y soltando. Esto es muy parecido, como les digo, a aplicaciones de escritorio. Así se crean las aplicaciones de escritorio con forms en C#. Entonces, una vez ya tenga esto, yo puedo decirle, venga, a este botón, acá en los eventos del botón,
yo puedo decirle cualquier evento, o sea, que cuando le dé clic o cuando cargue el botón o cualquier cosa. Entonces yo le digo, yo quiero que cuando le den clic al botón, entonces le digo acá, doble clic, entonces vea que de una, él me lleva al código C#, de esta página como tal. Entonces si vemos el código, vea que eso tiene, cuando le den clic a este botón va a llamar el método saludar, pero de C# como tal, que es este método. Entonces yo ya acá vengo y digo, ya esto es C#, eso ya es C# lo que venimos trabajando. Entonces yo ya vengo y digo, coja el nombre que escriban en txt nombre.txt, ¿cierto? Entonces digo, este es el ID del campo de texto y le digo que coja el texto de ese ID del campo de texto. Hagan de cuenta que esto es como una mezcla de JavaScript con HTML, ¿cierto? Que sería así, o sea, que en vez de hacer eso con C# es hacerlo con JavaScript, entonces coger lo que hay en el campo de texto y luego mostrarlo en el label. Solamente que acá lo vamos a hacer directamente con ASP. Entonces, tenemos los elementos de ASP. Estos elementos solamente tienen que ser estos elementos para que se puedan reconocer acá en ASP, en código C#. Y yo ya le digo luego lbl.nombre, llévele lo que el usuario escribió. Entonces yo puedo decirle hola, ¿cierto? Acá yo escribo código C#. ¿Qué es lo diferente del código C# que no conocemos? Por ejemplo, esto que es coger el ID del elemento punto algo o el ID del elemento punto algo, ¿cierto? Esto ya es propio de ASP para hacer referencia a las etiquetas como tal. Entonces si ejecutamos, luego tenemos nuestros elementos que arrastramos y soltamos y luego que el botón, cuando le dé clic al botón, ¿cierto? Cuando le dé clic al botón va a llamar este método y este método lo que hace es coger lo que hay en el campo de texto y ponérselo al label y ya. Entonces si ejecutamos, entonces acá tenemos nuestro campo de texto y tenemos nuestro botón y si yo pongo algo y lo voy a enviar, vea que me aparece acá lo que escribí. ¿Tú me puedes mostrar el código ahí desde el inspector? ¿Desde la vista o acá el de C#? No, desde Chrome. En el inspector, ¿cómo aparece? ¿Aparece así ACP No. dos puntos boot? Cuando él ya, muy buena pregunta, porque cuando él ya cuando lo compilaba, como lo pone, o sea, lo pone como si fuera un input, o sea, él lo muestra es como si fuera un HTML, o sea, él pasa por un proceso de compilación y lo convierte en el elemento que él ya sabe, solamente que le pone ciertos elementos para él ya saber, vea el nombre, por ejemplo, como lo pone. Entonces él ya sabe que este nombre o este botón, por ejemplo, cuando se le da clic, él ya sabe que cuando le dé clic va a tener que ejecutar este código C# que hay por acá abajo compilado como tal. Es como una mezcla de pasar lo que yo hice en C# se le pasa a HTML común y corriente. Y una otra pregunta, ¿cuál es la diferencia entre esa extensión de C# y HTML con la CSS HTML? Bueno, eso es Razor. Cuando hablamos de ASPX, estamos hablando de ASP.NET, ¿cierto? Donde nosotros vamos a crear elementos y podemos utilizar todos estos elementos de ASP, todos estos que vimos acá, ¿cierto? Pero cuando hablamos de CSHTML, que es lo que vamos a ver enseguida, a eso se le conoce como Razor, que es otro tipo otra forma de nosotros trabajar nuestros HTMLs, que ahorita lo vamos a ver, ¿listo? Vale, gracias. Son totalmente diferentes, o sea, ASPX es para trabajarlo de esta forma y ahorita vamos a ver qué es CSHTML,
va a ser diferente. ¿Listo? Entonces, esto es solamente, muchachos, para que ustedes se hagan una idea que es ASPX. No nos vamos a profundizar en ASPX porque si comenzamos a ASPX nos vamos a quedar acá porque ASPX tiene su mundo, ¿cierto? Tiene sus cosas para trabajar. Entonces, ya sabemos que pues ASPX es esto, tener una vista con elementos de ASP y a su respaldo tener su código C# que está constantemente en comunicación con la vista. Comunicación me refiero a que si yo hago alguna acción en esta vista, él va a ir acá a este código, va a ser el código C# y luego va a responder a la vista. Entonces va a estar ahí y al final pues lo que ve el usuario o lo que pues vemos nosotros va a ser código HTML. Bueno, ya paramos la ejecución. Va a ser código HTML como tal, o sea, no va a ser ese código raro que nosotros escribimos, esas etiquetas de ASP, sino que las compiló y las pone como HTML. Listo. ¿Dudas, muchachos? Dudas. Listo, entonces eso es lo que es ASP.NET. Vistas mezcladas, pero acá entonces acá ya saben que hay también JavaScript, acá en scripts están los JavaScripts, en fuentes están las fuentes de, pues, para los iconos, en content está todo lo que es CSS y archivos de configuración. Está el webconfig, bueno, el package.config, que son los paquetes como tal. Listo. Entonces, esto es un proyecto ASP.NET, así de forma rápida, muchachos. Listo. Ahora vamos a ver entonces que es un proyecto MVC, sin ASP, solamente MVC. Entonces vamos a crear uno nuevo proyecto. Pero yo sí recomendaría que le hiciera a ese. Pues hoy en día no, o sea, hoy en día hay muchos proyectos en ASP.NET, hay muchos proyectos en ASP.NET y si ustedes llegaran a una empresa, pues la idea es que si la empresa ya tiene un proyecto sobre eso, lo más seguro es que de pronto lo asignen a trabajar sobre uno de esos, ¿cierto? Pero son los que vienen ya de mucho tiempo. Pero ya esos proyectos se han migrado mucho a MVC, a lo que vamos a ver. Y si ustedes van a iniciar hoy un día un proyecto, la idea es que lo trabajen con MVC, no con ASP.NET. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces vamos a crear otro proyecto de .NET Framework. Vamos a crear otro proyecto de .NET Framework. Todavía no va a pasar al core para que vean los archivos. La diferencia, esto era para ver solamente una proyecto de ASP.NET. Pero ahora sí vamos a ver la diferencia entre uno de .NET Framework y uno de .NET Core MVC. Entonces vamos a decirle que me creo una .NET Framework. Luego Web App. Net Framework. Web App Net Framework. Web App Net Framework. Vamos a dejarlo así. Dejemos que nos guarde acá, que nos crea una solución. Y le decimos con qué versión de .NET Framework la vamos a crear. Nos dice lo mismo. Nosotros le vamos a decir, no, venga, vamos a trabajar es con MVC, ¿cierto? Que normalmente, pues cuando hay MVC vienen chuleados estos dos. O sea, obligatoriamente tiene que tener MVC. O podemos mezclar MVC con formularios de web forms. Que los formularios de web forms es esto, ASP.NET, que lo único que me permite es controlar la interfaz. Bueno, acá nos dice una plantilla de proyectos para crear aplicaciones ASP.NET Web Forms
le permite crear sitios web dinámicos con un modelo familiar controlado por eventos para rastrear y colocar. Una superficie de diseño y cientos de controles y componentes le permiten crear rápidamente sofisticados y eficientes sitios controlados por la interfaz de usuario y con acceso a datos. Eso era lo que era ASP.NET, o sea, es una vista que tiene el C# por debajo y yo puedo hacer todo ahí completamente, absolutamente todo. Pero vamos a decirle MVC. Entonces, no seleccionamos esto de Web Forms porque ya no nos interesa Web Forms, ya no nos interesa eso ASP.NET, sino MVC solamente. Lo mismo podemos autenticación o esto de acá. Vamos a darle crear, solamente que esté chuleado MVC. Listo. Entonces, al crear una aplicación MVC, muchachos, ¿qué nos crea esta aplicación? Esta aplicación nos va a crear lo siguiente. Nos crea una estructura de proyecto y una estructura de carpetas donde vamos a poder evidenciar el modelo vista y controlador. ¿Cómo así? Vamos a poder ver, vean, tenemos los modelos, carpeta modelo, carpeta controladores y carpeta vista. Tenemos archivos de configuración. Vea que tenemos el webconfig, que es un XML, como lo veíamos ahora, el package.config, el global.asas, que es un archivo que ahorita vamos a ver qué es eso. Y ya tenemos lo que son archivos C#. Ahorita vamos a ver cómo funciona este modelo vista controlador, porque este modelo vista controlador no funciona como nosotros lo veíamos en Java, sino que funciona diferente. Tenemos un content que es el CSS, tenemos unos scripts que son los JavaScript, tenemos unas fuentes, ¿cierto? Y las vistas, acá, las vistas en este caso funcionan con CSHTML. ¿Qué es eso de CSHTML, muchachos? Es la extensión para trabajar con algo que se llama el motor de plantillas Razor. ¿Qué es Razor? Razor es un motor de plantillas y un motor de plantillas es, digamos, algo que nos va a permitir trabajar y optimizar nuestro código dentro de HTML. Entonces va que es tener HTML pero mezclándolo con C#. Por eso no es solamente HTML, porque si fuera HTML yo no podría hacer nada más que HTML. Es CSHTML y voy a poder tener código C# en este HTML como tal, y a eso se le conoce como Razor, que yo voy a poder utilizar varios tipos de elementos o de abreviaturas de C# para poder hacer mi código HTML un poco más corto. Entonces acá funciona igual como lo veíamos ahorita en ASP.NET, que había un master. Entonces vea que acá está acá está el layout, acá tenemos un layout. El layout es toda la página como tal. Entonces tenemos nuestro head, tenemos nuestro, y tenemos esto es Razor, vea esto me refiero cuando hablamos de Razor, que son códigos de C# que yo implemento en mi HTML que me generan HTML como tal. O sea, esto al final es un HTML, es un link, eso también son links de HTML. Los scripts, entonces vea que acá tenemos nuestro layout y acá en la mitad donde está este render body es donde se va a renderizar nuestro código o nuestra vista. Listo. Entonces si yo ejecuto, vamos a ejecutar esta aplicación que acabé de crear. Entonces, al igual que la ASP.NET, esta también nos crea un proyecto ya con unas vistas establecidas. Vean, acá tenemos nuestro proyecto.
si ven acá la ruta acá cambia, o sea, acá dice home about, home contact, o así solito. Pero tenemos el mismo ejemplo que creamos en ASP.NET. Solamente que acá las vistas son CSS/HTML, o sea, código C# con HTML más Razor, ¿cierto? Acá ya no tenemos esas etiquetas que veíamos ahora de ASP, ya no tenemos eso, ya acá lo que tenemos es código Razor, o sea, código como lo que veíamos acá, código Razor, o no tenemos que utilizar Razor, sino que podemos utilizar normal HTML, acá podemos hacer nuestros inputs, podemos hacer nuestros buttons, ¿cierto? Podemos hacer todo lo que queramos de HTML. Entonces, .NET Framework nos crea un proyecto así, vean las configuraciones, webconfig, package.json, globals.asa, tenemos las vistas, entonces las vistas son esto, que es un controlador, nuestro controlador es esto, es una clase de C# que extiende de controller y lo único que tiene son unos métodos, ¿cierto? Son unos métodos. Profe, el controlar es lo mismo que en Laravel, ¿verdad? En Laravel sí, es lo mismo que en Laravel. Entonces, ¿cómo funciona, muchachos, este modelo de vista controlador? Entonces, nosotros veíamos en Java que el modelo de vista controlador eran pues 3 paquetes, ¿cierto? Un modelo, la vista y el controlador, ¿cierto? Entonces, que por acá teníamos el model, voy a poner acá el controller y voy a poner acá las vistas. Y nosotros decíamos que la persona entraba y que iba directamente a ¿cierto? Nosotros decíamos que la persona hacía una petición a la vista, que la vista hacía una petición al controlador, que el controlador le hacía una petición al modelo, el modelo devolvía y que el controlador devolvía la vista. Eso era lo que nosotros decíamos del modelo vista controlador que hicimos en Java, ese basiquito. Pero acá va a cambiar, acá es totalmente diferente. Pues siguen siendo las mismas 3 carpetas, las 3 mismas separaciones, solamente que el usuario va a hacer una petición a algo nuevo que vamos a conocer y se llaman las rutas o el enrutador como tal, o sea, algo que va una ruta, ¿cierto? La ruta es la encargada de venir y decir, venga, el usuario me está pidiendo este controlador, pero dentro de ese controlador el usuario me está pidiendo un método. Acá ya vamos a agregar algo que se llama los métodos, ¿cierto? Porque el controlador es una clase. El controlador es una clase. Entonces, cuando el usuario hace una petición, lo primero es venir acá a la ruta. Una petición normal, común y corriente, es como la que veíamos acá, que es, por ejemplo, home contact. Por ejemplo, home contact. Vamos a ver esa. Entonces vamos a ver home contact. Entonces el usuario hizo la petición a la ruta y le dijo, hey, yo quiero mirar home contact. ¿Qué es eso de home contact? Entonces la ruta dice, vea, esto primero, este primerito, hace parte del, o sea, esta primera palabra home, yo le pongo por acá. Home sería el controlador y contact sería el método. ¿Cierto? Entonces, home sería el controlador, ¿cómo así? Entonces la ruta viene, cuando yo hago una petición a una aplicación
MVC, la ruta viene y pregunta, bueno, usted está llamando home, entonces él va a ir a buscar un controlador que se llame home, ¿cierto? Home controller, pero ahorita vemos que home. Entonces él viene y dice, ve, acá encontré un controlador que se llama home, ¿cierto? Hay un controlador que se llama home. No importa este controller, porque todos obligatoriamente tienen que llamarse controller, pero él viene y busca este home. Dice, ya encontré a home, ya encontré a home. Y también le está diciendo que busque un método que se llama contact. Entonces él dice, bueno, dentro de este controlador home, vamos a buscar un método que se llama contact. Acá está el método. Acá está el método. Listo, ya encontramos el método. Entonces, ¿qué va a hacer ese método? ¿Qué va a hacer esta ruta? Entonces lo va a redireccionar y me va a mandar a este método. Entonces él hace que se ejecute el método contact del controlador GON. ¿Y qué hace ese método? Entonces ese método lo único que está haciendo es retornando una vista. Entonces él va y dice, llámeme una vista, la vista responde, o también puede decir, llámeme un modelo, el modelo responde, ¿cierto? Y esto también puede ir acá cuando algo así como así, que más adelante vamos a ver que de un controlador yo le mando un modelo a la vista, o sea, la vista necesita un modelo, pero algo así, pero más adelante vemos esta relación, por un momento no. Entonces, de nuevo, el usuario entró al navegador y hizo una petición de una ruta, que es home contact. Cuando él hizo esa petición, la ruta se dijo, bueno, lo primero es el controlador. Entonces viene a la carpetica controllers y busca en dónde está un controlador que se llame home. Entonces lo encontró acá. Luego dice, bueno, está llamando otro que se llama contact. Entonces él viene y busca el que se llame contact. Acá lo encontró. Entonces ya contact ya define qué va a hacer, si llama al modelo o si llama a la vista, y al final entonces él retorna, le retorna al usuario lo que solicitó, como en este caso. Si yo vengo y recargo y llamo a contact, llamo a home contact, él lo único que hizo fue ir al controlador home, método contact, controlador home, método contact y retornó vista. ¿Qué vista retornó? Si venimos acá y miramos las vistas, entonces vemos que hay una carpeta que se llama tal cual como se llama el controlador home. Vea, hay una carpeta que se llama como se llama el controlador home. ¿Por qué? Porque si vemos acá, él no está diciendo qué vista va a retornar. Él acá lo único que está diciendo es retorne una vista. Pero él cuando dice retorne una vista es porque va a retornar una vista que se llama igual al método y que está en la carpeta dentro de una carpeta que se llama igual al controlador. Entonces la carpeta home y la vista se llama contact. Y acá tenemos la vista. Entonces yo puedo cambiar esto por Juan. Y acá pues ya tengo a Juan como tal. Que cuando llame a home contact, él viene al controlador home, busca el método contact y llama. Como está retornando una vista, viene a las vistas, busca dentro de la carpeta una carpeta que se llame igual al controlador y luego una vista que se llame igual al método. Y ese es el flujo que él hace para poder mostrarme la información. Luego, si yo llamo, por ejemplo, a home, si yo llamo solamente a home, ¿qué está haciendo él? Él está haciendo algo y está diciendo, venga, usted solamente llamó a home, o sea, llamó al controlador. Pero entonces él no sabe qué método va a llamar, porque solamente llamamos a home, ¿cierto? Él solamente llamó a home. No sabe qué método. Entonces ya sabemos que siempre que llamemos solo el controlador, él por defecto va a llamar la vista el método index. O sea, si yo solamente en la ruta pongo el nombre del controlador, entonces ya sabemos que por defecto va a llamar index. Index, ¿qué hace? Devuelve una vista que se llama tal cual como el método, que sería esta. Y acá tenemos a Juan, ¿cierto?
Y si yo no llamo a nadie, ni a un controlador, si yo no llamo ni al controlador ni al método, entonces por acá está nuestro archivo, este archivito de ruta, por acá está nuestro archivo de ruta, acá está, vean, los route config, donde vamos a decir, vean, la URL para que llamen siempre va a ser controlador y acción, pero por defecto siempre va a llamar a home index. ¿Cómo así? Si yo entro a mi aplicación, por defecto, él va a llamar a home index. ¿Listo? ¿Dudas con eso, muchachos? Bueno, también se usa el compact y el width en los controladores. ¿A qué te refieres con compact y el width? Sino que en Laravel, digamos que usted el which lo usa para mandarle un mensaje desde el controlador. Ah, Y nada de eso, nada de eso. Ahí está, acaba de ser y en la totalmente vista, diferente. y eso, y en la vista coloca un if, donde pues coloca un if para saber si se valida o no. No, nada, Juan, no, acá va a ser totalmente diferente. Digamos que en Laravel, en cuanto a framework, funciona igual la estructura modelo vista controlador, pero internamente en código nada va a ser igual, ¿listo? No tiene referencia a nada, ¿listo? Otra pregunta, en los modelos de acá se coloca, digamos, todas las consultas de la base de datos. Por ejemplo, Sí, acá como tal vamos a trabajar con un ORM, todavía no vamos a ver eso, pues el modelo va a ser nuestro puente entre la base de datos y nuestro código C# y vamos a trabajar con un ORM, con un framework que se llama Entity Framework, que más adelante lo vamos a ver, que nos va a permitir escribir código C#, pues no vamos a tener que escribir código SQL, sino que, digamos, para hacer un insert, solamente vamos a utilizar funciones de C# para insertar, aunque también vamos a ver procedimientos almacenados. listo, yo pequeña perder en esta vuelta, no están enredados. Listo, me alegra eso. Listo, Cristian, la parte del Action Result, muy buena pregunta, y es que todo método retorna un Action Result. ¿Cómo así que un Action Result? Un Action Result es un tipo de dato, es una clase, si la vemos, es una clase abstracta, que lo que hace es que se implementa y lo que me permite es que mi controlador, ¿cierto?, pueda retornar una vista. O sea, yo no le puedo decir que va a retornar ni un entero, no va a retornar un string, sino que tiene que retornar un action result, que es el tipo de dato, ¿cierto?, el tipo de dato que me permite retornar una vista o diferentes cosas, como lo vamos a ver más adelante. O sea, el action result va a ser nuestro tipo de dato para retornar una vista. ¿Listo? Profe, Dime. una pregunta. ¿Solo puede retornarse tipo CSS HTML? Acá no, acá podemos retornar o CS HTML o ASP o ASPX, o sea, recuerden que podemos mezclar el CS HTML o ASPX, pero todas las extensiones sí tienen que ser CS HTML. Listo, gracias. Listo, podemos mezclar con ASP.NET, ASPX, pero la idea es que no, ¿cierto? La idea es que ya todo sea CSHTML, que es mucho más liviano y mucho mejor. Pero esto es ASP.NET Framework, ¿cierto? No es .NET Core, esto es ASP.NET Framework. Ya vamos a ver ASP.NET Core, pero vea cómo se trabaja en .NET Framework. O sea, así como trabajamos en .NET Framework, vamos a trabajar en .NET Core, solamente que van a haber ciertas diferencias, pero las similitudes también las van a ver. Entonces, esto es un proyecto en ASP. Lo que es el modelo vista controlador también va a ser igual, tanto en .NET Core como acá en .NET Framework va a ser igual, este sí es igual. Lo único que va a cambiar es unas cositas en cuanto al código, configuraciones y todo eso. Entonces vamos a crear ahora sí un proyecto en .NET Core en Visual Studio y luego pasamos a crearlo en Visual Studio Code para que finalicemos. Entonces más que todo eso, lo de View, lo de volver la vista, eso va predeterminado, ¿cierto?
la primera vista que encuentra en el paquete. La primera vista no, la vista que se llama igual al método. A eso. Listo. Si ustedes quieren decirle que sea otra vista, ustedes pueden ponerle acá el nombre de la vista. O sea, ustedes pueden indicar acá el nombre de la vista. Que la vista no se llama about, sino que se llama sobre. Entonces ustedes dicen que la vista se va a llamar sobre, ¿cierto? No about. O sea, si ustedes dejan así, por defecto, él va a buscar una vista que se llame igual al nombre del método. Pero si ustedes ponen acá, que esto lo vamos a ver, pues, vamos a ir viendo más adelante, hoy estamos viendo como la configuración general. Pero si ustedes, por ejemplo, abren View, van a poder ver la sobrecarga que tiene este View. Entonces, la sobrecarga son 8 formas de llamar a View. La primera es vacío. La segunda es mandarle la vista. Vea, mandarle la vista. La tercera es devolver un objeto, un modelo, que esto lo vamos a ver más adelante. La otra es mandarle el nombre de la vista. La otra es mandarle la vista y el modelo. La otra es mandarle la vista, el nombre de la vista y el modelo. La otra es devolverle el nombre de la vista y el master name. ¿Cómo así que el master name? Recuerden que acá también hay layout. Entonces ahí podemos decirle cuál layout va a trabajar. Y podemos devolverle el nombre de la vista, el master name y el modelo como tal. Entonces vean que la sobrecarga de método acá pues, vamos a comenzar a utilizarla mucho. De pronto nosotros no la hacemos, pero tenemos que saber que todos los métodos tienen una sobrecarga. Y vea que acá Sichar me dice que este método view tiene una sobrecarga de 8 diferentes posibilidades de llamarlo. Entonces vamos a comenzar a aplicar la programación orientada a objetos al 100%. Profe, tengo una pregunta. Dime. Entonces, si yo quiero retornar una vista, pongo siempre la acción result y Sí. que vaya pues, a la carpeta. Y ya. Solamente Ya. para las vistas. Para las vistas y otras cositas más que vamos a ver para ver más adelante, para redireccionar otras cositas. Bueno, pues, Listo, gracias. pero por el momento así de forma general, si nosotros queremos que nuestro controlador responda a una vista para mostrarle al usuario, nuestro método tiene que devolver una acción result. Listo. Listo, entonces, ahora sí, entonces vamos a crear, ¿qué pregunto por aquí? Listo. Vamos a crear un proyecto web y esta vez es .NET Core. Le decimos app, web app, core, web app core, bueno, web app core. Listo. Le damos crear. Acá nos va a pedir algo y es que, digamos, si va a ser .NET Core, lo dejamos en .NET Core y nos pide qué versión de .NET Core queremos trabajar. En este caso, queremos trabajar la 3.1. Si no les aparece la 3.1, la pueden descargar. ¿Cómo la descargan? .NET Core se puede descargar, como decíamos, para cualquier plataforma. Entonces ustedes van a buscar .NET Core. Buscan esta página, se las voy a compartir de una vez. .NET Microsoft.NET download. Y de esta cosa pueden descargar .NET Core para cualquier plataforma, para Windows, para Linux, para Mac o para Docker, pues si van a trabajar con Docker. Entonces, si están trabajando en Linux, tienen que venir acá y descargar .NET Core para Linux, ¿cierto? O si van a trabajar en Mac, acá está el .NET Core para Mac. O si van a trabajar en Windows, acá está el .NET Core para Windows. Lo descargan, que es la 3.1, pero si ustedes ya descargaron la última versión de Visual Studio, que es 2019, él ya trae por defecto el .NET Core, ¿cierto? De lo contrario, pues lo descargan y ya él comienza a descargar. Bueno, ya está no, esto es .NET, no, esto es .NET Frame. .NET Core es la 3.1 que la recomendaron y el soporte lo terminan en el 2022, por eso es que está muy pendiente y siempre actualizarse. Ustedes lo pueden descargar como tal, ¿cierto? Le dan acá en este .NET Core y se deca.
y él ya descarga como tal pues lo que necesitamos instalar, que instalan pues doble clic y vuelven a abrir Visual Studio y ya. Pero como nosotros ya tenemos Visual Studio, entonces no hay problema, ya acá nos debe aparecer la 3.1. Pero para los que no la aparezcan, ya saben que vienen acá, la descargan, vuelven a abrir y ya les debe aparecer el .NET Core 3.1. Cuando le decimos que vamos a crear una aplicación .NET Core, nos da varias opciones, nos da... pucha. Bueno, no era ahí, esperen. Se me fue el doble clic. Pero volvamos a crear. Bueno, esta es una aplicación de consola. No, creo una aplicación de consola, lo que veníamos trabajando. Esta es una aplicación de consola. Pero no, esto no. Pero se me fue. Entonces le decimos web. Aplicación.NET Core. Web app. Core app. Para que lo llame igual. Listo. Bueno, era una aplicación API, creo que leí. Entonces podemos o vacío, o una plantilla tipo API, o una aplicación web que es con ASP.NET, o una aplicación controlador, modelo vista controlador, ¿cierto? O también podemos trabajar con Angular, con React, ¿cierto? O Angular o React. O sea, si creamos un proyecto con Angular o un proyecto con React, él de una vez ya nos crea toda la estructura para trabajar con React o nos crea toda la estructura para trabajar con Angular. ¿Listo? Nosotros le vamos a decir que va a ser una aplicación web controlador de modelo vista modelos, ¿cierto? Controlador de vista de modelos. Acá lo mismo, nos pregunta, venga, ¿vas a trabajar con autenticación? Por el momento no. Y le damos crear. Listo. Entonces, si ven, muchachos, la aplicación es un poco ya más corta a lo que veíamos ahora en .NET Framework. Ya nuestra aplicación tiene lo que es el Startup, que es cuando se inicia, pues, que lo vamos a ir tocando más adelante, cuando se inicia pues la aplicación, que inicia la aplicación, el program pues como tal, que es el main, pues, que es el que hace que se ejecute nuestra aplicación. Vean que la configuración ahorita era XML, ya ahora nuestra configuración es un JSON. Acá esa configuración que teníamos en XML ya pasa a ser a un JSON. Acá vamos a configurar nuestro JSON. Pero tenemos controladores, modelos y vistas. Tenemos dependencias, que más adelante vamos a tener que instalar dependencias. Propiedades, que también son configuraciones XML. Perdón, JSON, que eran XML, pero ya acá son JSON, que es por donde va a correr, el puerto por el que va a correr, ¿cierto? Como tal. El www es nuestros archivos de CSS, JS, imágenes. Acá vamos a tener todos esos archivos, Bootstrap, todo eso acá en librería. Por ejemplo, ya instala Bootstrap, jQuery Validation, el JS, CSS, ¿cierto? Entonces el modelo, bueno, en Vue, ¿qué son las views? En las vistas vamos a seguir trabajando con Razor. Acá se sigue trabajando con Razor. O sea, se sigue trabajando con vistas CSS HTML. Se sigue trabajando con CSS HTML. Por ejemplo, acá tenemos nuestro layout. Y nuestro layout es HTML. Solamente que vea que acá ya no tenemos tanto Razor, sino que acá ya se procura trabajar mucho HTML, ¿cierto? Entonces se utiliza poquito de Razor, entonces procura trabajar puro HTML. Entonces acá tenemos nuestro layout, de nuestra, por ejemplo, la vista del home. Entonces igual la vista del home, igual, vean, puro HTML. Después yo quito esta lupa. Entonces acá tenemos nuestra vista HTML y tenemos nuestro controlador. Igual, vea, Home Controller. Solamente que acá, si vemos, acá ya trabajamos es con interfaces. Acá ya trabajamos es con una interfaz que se llama Action Result, pero ya es una interfaz, vea, y Action Result, y Action Result, y Action Result.
¿cierto? Pero retornamos también una vista igual que linda, o sea, lo mismo que vimos de modelo vista controlador en la anterior, lo vamos a ver acá. Acá vamos a ver algo que son inyección de dependencias, más adelante veremos qué es eso, inyección de dependencias. Pero acá, entonces vea que en esta app vamos a tener lo que es la configuración del modelo vista controlador. Acá abajito, véalo acá. Lo que veníamos de la ruta ahorita, véalo acá. Acá está la ruta por defecto. Y él dice que si por defecto llamen a home, index y pues si tiene parámetros. Pero entonces acá están como las configuraciones. Acá vamos a hacer varias configuraciones más adelante. Y si ejecutamos, vamos a tener corriendo nuestra aplicación ASP.NET Core MVC. Entonces acá tenemos Home o Privacy. Privacy. Listo. Entonces acá ya tenemos nuestra aplicación. Vea que es un poco más simple, más sencilla, pues tiene poquitas cosas. Bueno, ahí me lleva como a correr. Listo, muchachos, pero funciona igual. Y acá es donde vamos a comenzar a trabajar. O sea, en estas aplicaciones vamos a comenzar nosotros a trabajar. Vea que es muy parecida y funciona igual. La misma metodología, solamente que los archivos se reducen y ya como es open source y se puede trabajar multiplataforma, entonces cambian las extensiones de algunos archivos. Dime. ¿Siempre para el diseño en .NET es con Bootstrap o uno puede usar otro framework para diseño? No, ustedes ya después pueden descargar. Él por defecto siempre crea las aplicaciones con Bootstrap, pero ustedes ya pueden crear otro. Pues pueden instalar otro, no hay problema. Ah, ok, gracias. Listo. Listo, muchachos. Entonces venga para que finalicemos. Antes estamos viendo la configuración, la arquitectura. Ya mañana vemos cómo trabajar. Vamos a crear una aplicación .NET Framework Core MVC, perdón, es que .NET Framework Core, .NET Core MVC, pero en Visual Studio Code. Entonces, para eso venimos, vamos a minimizar un momentico acá. ¿En qué momento, Juan? Bueno. Listo, entonces para trabajar con Visual Studio Code, entonces vamos a crear una carpetica por acá nueva que se llame Core, algo así. Vamos a abrir nuestro Visual Studio Code y vamos a arrastrar esta carpeta para acá. Listo. ¿Qué tenemos que tener instalado, muchachos? Si no tenemos instalado Visual Studio y solamente vamos a trabajar con Visual Studio Code, obligatoriamente debemos de instalar, bueno, por acá les dejo el link, que él nos muestra cómo configurar, qué debemos de tener para poder trabajar. Entonces tenemos que tener .NET Core y la extensión de C#. Entonces él nos dice, ve, lo primero es, bueno, ya instalaste .NET Core, listo. O sea, no es que tengamos Visual Studio, hagamos de cuenta que no tenemos Visual Studio, sino que tenemos solamente Visual Studio Code. Entonces instalamos primero .NET Core, ¿cierto? Lo descargamos y lo instalamos, ya sea en Windows, Linux o Mac. Luego de eso, luego de instalarlo, ¿cómo nos cercioramos de que sí está instalado? Acá en la consola de Visual Studio, en la terminal, ¿cierto? En la terminal, que sería que la pueden sacar terminal acá, New Terminal, ¿cierto? Que ustedes vienen acá. Bueno, espere que se... Bien, pues se resabió. Esperemos un momentico, muchachos, que resabió. Pero entonces una vez ustedes tengan instalado la terminal, se resabió.
Profe, Con control N se saca, sí. Dime. y si, por ejemplo, si uno tiene que alternar entre Visual Studio Code y Visual Studio, sería lo mismo. No, si tienen que, o sea, si ya tienen instalado Visual Studio, no tienen que instalar .NET Core. Es la única Sí, diferencia. pero en caso de que pues tenga que alternar entre ambos editores de Ah, sí, code. sería lo mismo, sería lo mismo. Bueno, gracias. Listo. Entonces, por ejemplo, si ustedes ya tienen Visual Studio, pero sabemos que es muy pesado y la máquina no lo corre, entonces ya sabemos que no tenemos que instalar .NET Core. Y para saber si ya tenemos instalado .NET Core, ponemos .NET en la consola. En la consola ponemos .NET y nos debe aparecer esto, ¿cierto? Nos debe aparecer esto, que nos dice que ya está instalado, que ya podemos ejecutar cualquier aplicación, pues podemos ejecutar cualquier cosa de .NET como tal. Entonces, al hacer eso, ya podemos venir y decir, venga, yo puedo abrir en Visual, acá en Visual, vamos a abrir, digamos, vamos a abrir un proyecto que ya creé. Entonces, como dice, por ejemplo, que puedo alternar. Puedo venir y decirle Open Folder. Venimos por acá. Ah, bueno, eso está por acá en disco local C. Usuario, Wanda. Source. Repos. ¿Cierto? Y le decimos que me abra este que fue el último, creo. Espera, a ver, pues abramos esta. Ah, bueno, abrir fue la solución. Pero bueno, vamos a abrir no la solución, porque el de afuera era la solución, sino que vamos a abrir. Esta es la solución y este sí es el proyecto. Ya abrimos el proyecto. Ya acá tenemos nuestras carpetas, ¿cierto? Lo primero que tenemos que mirar es que tengamos el paquete de C# instalado. Entonces, que tengamos C# instalado. Entonces vamos a instalar C#, ¿cierto? ¿Cierto? Que tengamos C# instalado. Y otras extensiones, usted ya mira, bueno, acá él ya está instalando C# como tal, entonces esperemos que él instale C# para poder trabajar en Visual Studio, ¿cierto? Lo primero es que busquen este C#, que es de Microsoft, el primero que encuentre, ¿cierto? Una vez instalen .NET Core, pues si lo tienen que instalar, recuerden que si ya tienen Visual Studio instalado no tienen que instalarlo, entran a Visual Studio Code e instalan C#, ¿cierto? Instalan C#. Él comienza a instalar C#. Entonces vea que comienza a instalar varias cositas de C# que vamos a necesitar para poder correr nuestras aplicaciones. Nos instala Razor y se supone que ya finalizó. Ya se supone que ya, listo. Entonces venimos otra vez acá y ya tranquilamente, entonces yo puedo venir y decirle acá, vamos a decirle que el launch, vamos a crear un archivo y le decimos que, acá le decimos en este, para poder ejecutarla, le vamos a decir que es una aplicación .NET Core. Entonces le decimos .NET Core. Él nos crea ya pues un archivo de configuración, solamente es dejar esto, ¿cierto? Dejar esto. Y le damos Run. Pero se está grabando la clase, ¿sí? Sí, sí, todo está quedando grabado. Gracias. Y de esta forma, entonces ya podemos correr nuestra aplicación, vea, igualita como la teníamos allá en Visual Studio, acá ya la corremos igual. Como la corrimos en Visual Studio, la corrimos acá en Visual Studio Code, solamente
se le dio acá y acá ya pues se detiene y puede hacerle también el paso a paso. Ya quedó pues, esto es una aplicación pues ya hecha, ¿cierto? Que de pronto ya la había creado en Visual Studio y quiero abrir acá, entonces yo la puedo venir acá a abrir, entrar pues al código C#, hacer su edición como tal. Que voy a tener pocas ventajas a comparación como si tuviera Visual Studio, sí, pero puedo trabajar de forma liviana mis aplicaciones de .NET Core. ¿Listo? Entonces, de esta forma ejecuto las aplicaciones que ya están creadas. Pero si quiero ejecutar una nueva aplicación, o sea, no la he creado, entonces yo vengo acá a mi carpeta y voy a ejecutar un comando que se llama .NET New. Al decir .NET New, voy a poder generar una aplicación de cualquiera de estos tipos. Nosotros nos interesa, por ejemplo, la MVC. Al ver la MVC, puedo crear, por ejemplo, la de Angular, la de React, o sea, las mismas que nos daba, Visual Studio, yo las puedo crear con Visual Studio Code con un comando que es .NET New. Y puedo decirle que si quiero autenticación, puedo decirle un montón de configuraciones. Y solamente tengo que decir y venir acá a Visual Studio, ¿cierto? En la carpeta donde voy a crear mi proyecto le digo .NET New MVC. Y ya él me crea el proyecto tal cual como me lo hubiera creado allá en Visual Studio, y yo ya puedo venir, decirle acá, siempre que vaya a correr por primera vez, tengo que crear el archivo de configuración y decirle que es de .NET Core para que él sepa que va a correr, ¿cierto? Listo, o si no, también puedo tranquilamente correrlo por comando. Si no estoy mal, bueno, acá están todos los comandos de .NET, se los voy a compartir por acá. Acá están todos los comandos de .NET, todos para correr, y puedo decir .NET Run. Entonces, si no lo quiero ejecutar por acá por Visual Studio, puedo venir a la consola y ponerle .NET Run. Entonces acá ya tenemos nuestra aplicación corriendo. Bueno, no la abrió de una, no sé por qué, pero si le doy acá clic sobre esta, control clic, él ya me abre la aplicación como tal, ¿cierto? Y la tengo cerrada, y le doy clic sobre esta, acá ya tengo mi aplicación corriendo como tal. Y fue lo mismo que creé pues allá en Visual Studio. Acá tengo los controladores igual, mi controlador, tengo mis vistas, tengo mi view root, y pueden trabajar tranquilamente acá en Visual Studio, ya sea en Linux, ya sea en Mac, solamente estén instalado el .NET Core, el C# en el Visual Studio, y ya pueden correr sus aplicaciones, crearla con .NET New y correrla con .NET Run como tal. ¿Dudas, muchachos? ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, como tal no limitaciones, solamente que Visual Studio les va a ayudar a autocompletar y a muchas más cosas que Visual Studio Code, ¿cierto?
pero en sí pues van a trabajar igual, muy parecido. Vea que pues para correr, acá tienen para iniciarlo, o sea, tienen también casi todos los comandos. Eh, Tenemos más ventaja en Visual Studio Code pues porque es más liviano que Visual Studio como tal. Solamente que a la hora de pronto reconocer, no sé, reconocer los paquetes y todo eso. Bueno, acá también, bueno, veo que también. No, acá está todo. La reconoción de paquetes, bueno, instalarle Sichar, él ya reconoce a los paquetes y todo. O sea, la limitación es muy pocas, digamos, a la hora, digamos, de trabajar con Visual Studio Code. Y ya es cambiar ese chip porque Visual Studio pues casi le hace casi todo a uno cuando uno crea un archivo. Por ejemplo, si le doy uno new file, acá no tengo para decirle new file, new controller, sino que lo tengo que crear yo mismo, ¿cierto? O utilizar el .NET CLI. Acá ya es todo por consola de comandos. Entonces acá yo puedo utilizar el .NET y crear algún archivo. Vamos a ver si hay para crear archivo en .NET New. Puedo crear console, class library, controller, una page, Razor page. Bueno, puedo crear páginas de Razor poniendo page. Puedo poner un webcode empty, Angular. ¿Cierto? Sería todo por consola como tal, como mirar todos estos comandos que nos da .NET y trabajar con esos como tal, para poder ejecutar lo mismo que yo puedo hacer acá en Visual Studio, que sería, por ejemplo, clic derecho, agregar, que cuando le digo controlador, él ya sabe pues y me crea una estructura básica de un controlador. Eso lo tendría que hacer en Visual Studio Code, pero a punta de comandos, ¿cierto? La diferencia, eso es lo que nos lleva pues digamos la multiplataforma y el open source, o sea, es algo general a punta de consola de comandos. Entonces, para la evaluación de este tema, que vamos a hacer un proyecto continuo, así con un caso de estudio, porque eso relaciona. Sí, Rivaldo, la idea es esta semana, de pronto el jueves, que tienen transversal, pero que les queda una hora, o el viernes también que les queda una hora, y sentarme con cada grupo de proyecto y mirar cuáles son sus proyectos formativos. A partir de esos proyectos formativos les voy a asignar a cada uno un módulo para desarrollar del proyecto formativo. Este trimestre sí vamos a trabajar sobre el proyecto formativo. O sea, al final el proyecto final valga la redundancia, al final del proyecto va a ser el desarrollo de uno o dos módulos del proyecto formativo. Más una evaluación pues dependiendo del trimestre, más la sustentación para algunos, ¿cierto? Dependiendo de lo que hayan hecho el trimestre. Pero sí, no va a ser un proyecto así abierto, sino que va a ser un proyecto formativo. Pero, durante este trimestre va a ser diferente. ¿Por qué? Porque el trimestre pasado nos enfocamos al proyecto formativo. Mientras que este trimestre sí van a haber retos. O sea, a medida que van construyendo el proyecto formativo, también van a tener que hacer retos. Por ejemplo, mañana vamos a comenzar ya a trabajar con .NET Core, vamos a comenzar cómo conectar una vista con un controlador, cómo devolver. Y a partir de eso va a salir un reto que ustedes tienen que hacer para otra semana. Pero entonces van a ir retos por clases, pero con esos retos ustedes van a ir construyendo el proyecto, los módulos para el proyecto formativo. Listo. Fecha de entrega. Vemos que ya estamos en agosto, tenemos todo septiembre, trimestre acá, si no estoy mal, como la primera semana de octubre. Yo creería que la fecha de entrega es esta primera semana de octubre, o sea, puede ser, no sé, tengo que mirar bien hasta dónde va el trimestre, pero creería que va hasta por acá, sí, hasta octubre algo. Entonces, yo creo que la fecha de entrega de ese proyecto sería por acá. Entonces, vea que tenemos un mes completo para trabajar sobre los retos y sobre
el proyecto formativo, ¿cierto? Que la idea es que al trabajarlo ustedes ya tengan una base, ya sea para construirlo en otro lenguaje, ya tienen la idea y la lógica, que al pasar a otro lenguaje es mucho más sencillo, o seguirlo trabajando con ASP.NET MVC Core. Listo. ¿Qué pasó, Jason? Como hay que tenemos un mes para que pongan al día, muchachos. O sea, las clases de ahora en adelante van a ser tema, retos sobre ese tema y a la par van construyendo el proyecto. O sea, vamos a trabajar mucho más este trimestre, muchachos, porque tienen que quedar todos como un lulo. Ya el que al final no quede como un lulo, pues sí, ya sí hay que hacer algo con esa persona. Pero la idea es que ya nos queda un mes, entonces tema, reto, que la idea es que trabajen los retos de forma individual y el proyecto de forma individual, y a la par van trabajando sobre el proyecto, el módulo. Entonces vea que es un mes, entonces la idea es que sea uno o dos módulos los que van a tener que desarrollar de los más grandes y que podamos hacer varias cositas. Listo, que podamos hacer lo de los servicios, la comunicación con Ayas, dependiendo cómo vayamos por allá, pues a mitad del mes miramos lo de RIA, ¿cierto? Dependiendo pues cómo vayan trabajando. Listo, muchachos, ¿no? Entonces, hasta acá llegamos hoy.